El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha propuesto la construcción de refinerías en su país para independizarse de las instalaciones mexicanas. Sin embargo, estos proyectos requieren inversiones considerables y probablemente los inversionistas mexicanos sean quienes aporten los fondos. ¿Creen ustedes que México estaría dispuesto a respaldar a Ecuador en esta empresa si en medio de una crisis energética Noboa aún no se disculpa con México para restaurar el acceso al petróleo de las empresas mexicanas? ¿Será complicado para Ecuador construir sus refinerías sin el respaldo financiero mexicano? Me interesa leer sus respuestas. ¿Por qué la región de América del Sur se enfrenta a un déficit energético tan pronunciado? Los países sudamericanos están atravesando dificultades para generar electricidad en sus plantas debido a una sequía prolongada, lo que afecta las operaciones de generación hidráulica y los obliga a recurrir al carbón o al petróleo. Muchas de estas naciones no cuentan con plantas energéticas a base de carbón, por lo que dependen del petróleo mexicano, de Estados Unidos y de Venezuela. Sin embargo, Venezuela enfrenta restricciones energéticas desde las últimas elecciones, cuando Nicolás Maduro fue acusado por Estados Unidos de irregularidades. México ha disminuido los acuerdos petroleros con algunos de estos países y Estados Unidos también sufre escasez de recursos, de ahí los problemas de suministro de combustible. ¿Podrá Daniel Noboa resolver el problema de abastecimiento de combustible sin el respaldo de México y sus empresas petroleras? No parece tarea fácil. México se vería forzado a apoyar a Ecuador o podría perder la demanda que Noboa ha interpuesto contra la petrolera mexicana, con la que México tendría que compensar a las empresas afectadas por la falta de energía. ¿Es justo que México sea obligado a negociar con Ecuador o deberían los ciudadanos protestar para impedir que nuestro país sea sancionado? ¿México será el salvador de Cuba en esta crisis energética? Cuba enfrenta el mismo problema que Argentina, Perú y Ecuador. ¿Por qué se producen cortes de electricidad tan constantes en Cuba? ¿Por qué no adquieren petróleo para garantizar el suministro de energía en los hogares? A continuación, les explicaré por qué México es la única solución viable para los cubanos. Pero antes, ¿puede Ecuador construir sus propias refinerías para procesar el crudo que luego exporta a México, que lo refina y lo devuelve al gobierno de Noboa? Ecuador podría emprender esta construcción, pero el gobierno enfrenta serios problemas financieros y la población ha experimentado una gran pobreza bajo el mandato de Noboa, debido a su decisión de romper relaciones comerciales con los países que adquirían productos ecuatorianos. Por ejemplo, el primer país en suspender el comercio con Ecuador fue Rusia 2010, que dejó de exportar gas y suspendió la compra de bananos, además de reemplazar otros suministros, lo cual ha dificultado la exportación de productos ecuatorianos. Meses después, Noboa tomó la cuestionable decisión de enviar militares a una embajada mexicana, acción atribuida por expertos a indicaciones de Estados Unidos. Esta agresión deterioró aún más las relaciones comerciales y México no solo suspendió el refinamiento de petróleo ecuatoriano, sino que detuvo los envíos de gas a las refinerías de Ecuador, además de interrumpir la compra de productos como banano, cacao y pescado, afectando la economía del país andino. Ecuador se encuentra ahora en una situación de aislamiento en la que ni puede comprar ni vender con facilidad, lo cual ha agravado la crisis económica. ¿Un país sin energía está destinado a vivir en penumbras? En Argentina, Perú y Ecuador, los apagones son cada vez más frecuentes. Argentina, en particular, está a las puertas de un invierno oscuro, ya que México ha interrumpido el suministro de petróleo al nuevo gobierno de Javier Milei, tras la negativa de este a pagar la deuda acumulada por el crudo que México proporcionó a los Kirchner. El gobierno argentino anterior había asegurado que el nuevo liderazgo, ahora bajo Milei, saldaría la deuda con México. Confiando en ello, México enviaba regularmente embarques de combustible, a pesar de los altos costos y el esfuerzo que implicaba. Sin embargo, tras descubrir que Argentina carecía de fondos y deseaba dolarizar su economía con la ayuda de Estados Unidos, Milei optó por romper relaciones diplomáticas y comerciales con México.
Sin el respaldo de México, Argentina enfrentará apagones prolongados como los de Ecuador, con cortes de hasta 12 horas. Sería útil conocer el suministro de energía que actualmente reciben los hogares argentinos y ecuatorianos. ¿Podrá Daniel Noboa resolver la crisis de combustible sin la colaboración de México? Si México mantiene el bloqueo petrolero y no acepta el crudo ecuatoriano para refinarlo y devolverlo como combustible, ¿será Ecuador capaz de evitar una crisis prolongada? ¿Existe alguna otra nación dispuesta a suplir el petróleo necesario para resolver el colapso energético? La falta de petróleo en los países en crisis energética es un problema clave. ¿Por qué? Si México estaba dispuesto a apoyar a estos países, se producen estas agresiones. México ha demostrado tener influencia en los mercados financieros, petroleros y energéticos. Si México decide detener el flujo energético hacia Sudamérica, podría oscurecer a toda la región. Y si decide proporcionar el suministro, es probable que los sistemas se mantengan activos, ya que México cuenta con refinerías eficientes y una alta capacidad de producción. La demanda por el combustible refinado en México siempre supera la oferta. Si México logra convertir crudo en gasolina y diésel, no faltan compradores ofreciendo precios competitivos por ese producto. Si estas naciones no colaboran con México, el riesgo de apagones prolongados se incrementa, afectando sus sistemas económicos hasta el colapso. Noboa ha afirmado que México está obligado a colaborar con Ecuador, o de lo contrario perdería la demanda en la que exige compensación por las pérdidas de sus empresas. ¿Piensan que las petroleras mexicanas deben acatar esta imposición o que México es libre de decidir con quién establecer relaciones comerciales? La crisis energética en Ecuador tiene varias causas. Primero, México suspendió el envío de hidrocarburos y dejó de recibir crudo ecuatoriano. Luego, una prolongada sequía redujo las reservas hídricas, imposibilitando la generación de energía a partir de embalses. Los sistemas energéticos ecuatorianos están ahora al borde de la paralización. En un principio, el gobierno ecuatoriano acusó a México de sabotaje, alegando una conspiración para desestabilizar el sistema energético. Posteriormente, Noboa mencionó que las plantas energéticas habían sufrido desperfectos y que las reparaciones debían hacerse en Estados Unidos, aunque esto resultó ser falso. La verdadera razón es que Ecuador ya no tiene acceso al crudo mexicano, lo cual impide la producción de combustible necesario para el funcionamiento de las plantas eléctricas en los hogares ecuatorianos. La misma situación afecta a Cuba, que enfrenta un grave déficit de energía. Estados Unidos se opone a que México brinde su petróleo a Cuba, mientras sus aliados sufren problemas energéticos. Estados Unidos sugiere que México debería priorizar a Ecuador y Argentina, y no a Cuba, con la que mantiene un embargo. Sin embargo, México ha asumido el papel que Venezuela tenía en su momento, proporcionando petróleo a Cuba, país que históricamente ha brindado apoyo médico a Venezuela. Ahora Cuba colabora con México y, en reciprocidad, México proporciona recursos energéticos a la isla. Así, México se convierte en la única solución viable para Cuba en esta crisis, manteniendo sus sistemas energéticos operativos mediante apoyo humanitario. ¿Están ustedes de acuerdo con que México envíe petróleo a Cuba y no a Ecuador o Argentina? Cuba ha apoyado a México en momentos clave. Quisiera conocer sus opiniones. ¿Puede Ecuador construir sus propias refinerías si carece de fondos? No tiene recursos ni siquiera para garantizar el suministro de alimentos. Ecuador es una nación en crisis, aunque no carece de riqueza natural. Bajo el mandato de Noboa, las dificultades para los trabajadores ecuatorianos han aumentado, perdiendo sus cultivos, tierras y la esperanza de prosperar como sí lo ha hecho México. Hoy, muchos ecuatorianos desearían tener la estabilidad de México. ¿Por qué América del Sur se enfrenta a una crisis energética tan profunda? El problema petrolero ha puesto a países enteros en la penumbra, incapaces de iluminar sus hogares en las noches. La situación en Argentina, Ecuador y Perú es crítica. La crisis de Argentina es multifacética, abarcando problemas económicos, políticos y financieros, y ahora se suma la crisis energética, que México podría aliviar, pero Milei se ha alejado de esta posibilidad.
¿Podrá Noboa resolver la crisis de combustibles si México se niega a ayudar? ¿Existe otra nación con los recursos energéticos necesarios para abastecer a Ecuador y evitar un colapso? México no está obligado a negociar con Ecuador, ni está en riesgo de perder la demanda, ya que posee sus propios recursos, petróleo y refinerías, y Pemex, siendo una empresa de exportación, es también una entidad del Estado mexicano. Ni Estados Unidos, ni Ecuador, ni Argentina pueden forzar a México a realizar transacciones petroleras. México se ha comprometido a apoyar a Cuba en esta crisis energética, pues la isla ha sufrido un colapso en su sistema de generación. Según el gobierno cubano, las plantas generadoras de energía han sufrido daños graves que requieren la adquisición de infraestructura costosa y difícil de transportar. Cuba enfrenta grandes dificultades para restablecer su sistema energético sin el petróleo mexicano. ¿Apoyarías esta decisión? ¿Crees que es adecuado que México continúe ayudando a Cuba en esta crisis? Déjame saber tus comentarios y recuerda que si esta información te resulta valiosa, un like siempre es bienvenido.